Muchísimas gracias por la presentación, José Ignacio. Y de nuevo muchas gracias a la Universidad Politécnica de Madrid por presentarme. Mi filiación está aquí reflejada. Aviso, tengo afonía, si necesito ayuda, hay muchos alumnos y también colegas. Estoy elevando la voz, bastante frecuente. Aquí tengo mi filiación, por si necesitan alguna aclaración. Perdón, posterior. Esta ponencia la voy a estructurar en 5 grandes puntos o 5 grandes bloques. Perdón. En primer lugar, una breve introducción para meternos en el mundo de los aceros inoxidables dúplex. En segundo lugar, vamos a definir qué es la fase sigma. Y después intentaremos contestar cómo y por qué afecta a las propiedades mecánicas y frente a la corrosión de esta familia a priori tan valiosa, a priori no a priori, tan valiosa de aceros inoxidables. Por último, esbozaré unas pequeñas conclusiones que ustedes podrán ir ya dibujando, pero siempre quedan preguntas en el aire, y eso es la investigación. La investigación es dudar. Para investigar es preciso dudar, eso no lo he dicho yo, ya lo dijeron hace mucho tiempo, en particular Descartes. Aquí tienen de fondo de pantalla una microestructura de estos aceros de los que voy a hablar a continuación. Evidentemente hay que hablar previamente de qué son los aceros inoxidables dúplex, cuyo acrónimo es DSS, del inglés Duplex Stainless Steel. Para poder ubicarlos tenemos que ir al diagrama simplificado de Schiffer, en donde se recogen los tipos de aceros inoxidables que existen, atendiendo a su microestructura estable a temperatura ambiente, en donde vemos la relación existente entre el níquel equivalente que pondera la presencia de otros elementos químicos en ese níquel, como puede ser el carbono o el manganeso, y el cromo equivalente, en donde también pondera la presencia de otros elementos, generalmente alfágenos, a lo mismo que son el cromo. Pues bien, pueden ver aquí los distintos tipos de aceros inoxidables atendiendo a su microestructura estable a temperatura ambiente. Queda otra familia fuera, que son los endurecidos por precipitación, que en este caso tienen una formulación química bastante compleja y se inducen mecanismos de aumento de resistencia por determinados tratamientos térmicos. Pues bien, aquí vemos los aceros inoxidables ferríticos con elevado contenido de cromo equivalente, de estructura cúbica centrada en el cuerpo, los aceros inoxidables austeníticos de elevado níquel, con presencia elevada de níquel equivalente, con estructura cúbica centrada en las caras, al igual que lo hace la austenita, martensíticos y mixtos, estructuras mixtas, incluso triple estructura. Pues bien, el objeto de este seminario se va a focalizar en los dúplex, que son aceros inoxidables con estructura mixta, ferrítica, austenítica, con una ponderación aproximadamente, se asume en volumen, del 50% es su microestructura. Aquí vemos el porcentaje creciente de la ferrita dentro de esa gama de dúplex que queda abarcada acá. Esta es la microestructura que podemos ver mediante microscopía óptica, en donde se reseña esas dos fases presentes. La fase ferrita se suele colorear de color anaranjado, marrón, aproximadamente, dependiendo del reactivo químico y de las condiciones de ataque, y otorga al material una resistencia mecánica muy elevada y una resistencia a la corrosión localizada. Que no se olviden de este matiz. Mientras que la fase austenita, que suele siempre colorearse de claro, una gama de un blanco
gris mate, suele otorgar, no suele, otorga ese compendio de propiedades, ese balance de propiedades, da al material total ductilidad, tenacidad y resistencia a la corrosión generalizada. Por lo tanto, tenemos un material excelso en cuanto a propiedades. Cada fase aporta lo mejor. El producto final tiene unas propiedades sublimes, muy elevadas. Aquí reseño algunas de ellas. La más notoria, una resistencia mecánica muy elevada que nos permite manufacturar componentes con reducción de espesor notable y además una resistencia en ambientes especialmente hostiles, muy hostiles, digamos, más que agresivos y por lo tanto especialmente inmune o otorga inmunidad en situaciones en donde puede aparecer corrosión localizada por picadura, que es la antesala a la corrosión bajo tensión y en algunos casos a la corrosión fatiga. Pues bien, con estas propiedades tan excelsas, bueno, aquí pongo elevada soldabilidad porque el carbono equivalente es bajo, pero luego veremos este matiz que hay que remarcarlo muy bien. Pues bueno, con todo esto, ¿para qué se emplea? Pues en sectores que para ustedes algunos serán bastante, estarán familiarizados, como es la ingeniería civil. También la industria química, petroquímica, y aquí yo he seleccionado varios ejemplos. En su ámbito directo de trabajo, dos puentes, el puente en Australia, el Curilpa, en donde tiene, perdón, mira, también hace estas pasadas, 252 tirantes pretensados, o el puente en Cala Galdana, que está manufacturado de acero inoxidable. Luego veremos, es también dúplex, pero luego veremos qué tipología es. Y aquí pongo como ejemplo un gasoducto ubicado en Alaska. Si hacemos la comparativa con el acero de referencia, el acero que tendrán en casa, si lo emplean cubertería de plata, se dan la vuelta al tenedor, verán 18,8, 18% de cromo, 8% de níquel, el acero inoxidable austenítico, pues vemos una subclasificación de los aceros inoxidables duples. Y así, los aceros inoxidables duples, a su vez, se pueden diferenciar entre duples per se, superduples, linduples y hiperduplex. ¿Por qué pongo estos numeritos aquí como distinción entre ellos? Porque esta subclasificación está dada o viene aceptada en virtud del valor que adquiere el número equivalente de la resistencia a la corrosión por picadura, que es quizá uno de los enemigos de estos materiales, ya que su propiedad fundamental del acero inoxidable es que tiene una capa protectora, una espinela mixta entre óxidos de cromo, níquel, que ejerce un efecto barrera. Pues bien, en determinados ambientes esa capa puede experimentar roturas locales, en particular en medios, por ejemplo, marinos, debido al radio iónico tan pequeño que tienen los aniones cloruros. Pues bien, este índice nos va a dar una idea ponderada inicial, es una especie de guía, no hay que tomárselo tampoco a pies juntillas, no es una ley estricta, nos va a dar una catalogación inicial de la mayor, menor inmunidad o susceptibilidad a experimentar este tipo de corrosión. Así vemos que el preaustenítico es bajo y conforme nos vamos moviendo en este ámbito, algunos de ellos del linduplex que están en desarrollo, estos también en algunos ambientes se llaman ecológicos porque tienen bajo contenido en níquel, que ya tienen una realidad de aplicación en el ámbito de ingeniería civil como corrugados, reforzantes en el hormigón. Y después tenemos los aceros inoxidables duplex, que a partir de ahora hablaremos del 2205, el superduplex 2507 y el hiperduplex con PREN, que adquieren valores en donde prácticamente se podría afirmar inmunidad total a corrosión por picadura. Si alguien consigue alguna
pieza de acero hiperduplex, por favor que me la envíe, porque todavía no he conseguido ninguna casa que me pueda dar una pieza para poder ensayar. Es muy caro, o sea, con esto quiero decir que es muy caro, debido a la presencia tan elevada de aquí he resaltado las composiciones químicas de los dos aceros dúplex más estudiados y más empleados. El acero inoxidable dúplex, el 2205, aproximadamente ocupa el 80% de la producción y por ende de la aplicación, y el acero inoxidable superdúplex con un ámbito importante de aplicación en el sector petroquímico. También hay un conato, no es una realidad todavía, un conato de aplicación en ingeniería civil y también en la industria nuclear. Vean la composición química, cómo el níquel aumenta notablemente y eso hace que redunde también en el precio. En ambos casos el carbono es muy bajo y con la presencia de manganeso, etcétera, el carbono equivalente puede decir que presenta ambos muy buena solaridad. Pues tras esta breve introducción, en donde todavía mantengo mi frecuencia de voz, no sé qué ha podido ser, yo creo que es el acero inoxidable dúplex, vamos a entrar de lleno a explicar qué es la fase sigma. La fase sigma, adelanto, es una fase que puede aparecer en los aceros inoxidables dúplex. Puede, no significa que siempre la tenga. Puede, este matiz es muy importante, pero vamos a ver que hay que presentarla, porque es la protagonista del seminario, de la charla. ¿Qué es la fase sigma? Pues la fase sigma es una fase muy rica en cromo y molibdeno, elementos altamente alfágenos. Ambos cristalizan en la estructura que lo hace la ferrita cúbica centrada en el cuerpo, y es una fase, no es cúbica, es tetragonal. Ya no tiene que ver nada con esa estructura característica que tenía el dúplex, ambas austenita y ferrita cúbicas. No, esta ya se va, esta es tetragonal, ya se elonga la dirección de las zetas, ya podemos inducir que tiene mayor densidad de dislocaciones. ¿Por qué se forma? Se forma en virtud de una descomposición, una reacción de neutectoide, en donde la ferrita generalmente es ferrita delta. Yo le he puesto ferrita alfa, pues quizá estamos más familiarizados. Una ferrita delta a elevadas temperaturas y se descompone en austenita secundaria y en esta fase sigma. Esta es la que tienen que prestar atención, porque repito, si aparece tenemos ya un problema potencial. Hay una difusión de cromo y molibdeno desde esa ferrita hacia la fase sigma, de que al final va a ser una cuestión de difusión y de metalurgia física, aunque quizá quede ahora mismo esta terminología un poco abstracta. Al final, ¿por qué daña esas propiedades? Por unos problemas de difusión. Los átomos van donde no debieran ir en un momento crítico de unos tratamientos térmicos y pueden llegar a sobresaturar incluso. Por lo tanto, esos ciclos térmicos son muy críticos, los que pueden llegar a inducir la formación de la fase sigma. ¿Dónde nuclea? Porque si aparece, tiene que aparecer en algún sitio. Se llama nuclear, o donde se forma. Pues se forma o bien en el límite de grano ferrita-austenita, siempre una fase se forma en las zonas de mayor inestabilidad energética. La zona de límite de grano es una zona de falta de apilamiento en una dirección particular de las redes cristalográficas. O bien en puntos triples, ferrita, austenita. Y ya la pregunta, nuclea. Si nuclease solo y se quedase quietecita, pues bueno, quizá hace un poco de daño. El problema es si propaga. ¿Y hacia dónde propaga? Propaga. Generalmente propaga, porque activamos. ¿Hacia dónde propaga? Pues propaga hacia la fase ferrita, esa que otorgaba elevada resistencia, elevada dureza, elevada resistencia a la corrosión localizada.
propaga. ¿Puede llegar a anularla? Sí, puede llegar a eliminarla. Aquí tienen un esquema, esto detalle por microscopía óptica, en donde resalto la fase que se colorea en claro, que es la austenita, la parte que se colorea en este caso particular de color miel, la fase ferrita, y la fase austenita con el reactivo este específico, que es un reactivo de Murakami modificado, pues se colorea de negro. Vean cómo en este caso ha propagado tanto que hay partes, porcentajes volumétricos de ferrita que se han perdido. Literalmente se han perdido. Ha sido invadida la ferrita por la fase sigma. Aquí ven un detalle de esta fase sigma mediante microscopía electrónica de barrido con retrodispersados, porque la nitidez, el contraste de las fases es muchísimo más elevado, y además tenemos otro detalle digno de mención. No hace falta atacar las probetas cuando vamos a microscopía electrónica de barrido con retrodispersados para poder denotar esta fase. ¿Cómo la podemos caracterizar esa fase? Para saber que está ahí, porque a veces nos llega una pieza para estudiar un fallo en servicio. A ver, ¿por qué ha fallado esta soldadura? ¿Qué ha pasado aquí? Tenemos que tener unas herramientas de trabajo. La caracterización puede ser destructiva o bien puede ser no destructiva. Bien, tenemos una pieza, una tubería que ha fallado, pues podemos modelizar, podemos cortar y hacer ensayos de impacto por péndulo Chappy, por ejemplo, o bien caracterización no destructiva. Hay varios métodos, pero el que está obteniendo una mejor resolución de esa fase sigma con los parámetros inherentes de la onda ultrasónica, velocidad de propagación de la onda, por ejemplo, son los ultrasonidos. He trabajado en este aspecto, pero debido al tiempo con el que cuento, no voy a hablar de estas técnicas en particular, no destructivas. Si alguien tiene interés particular, pues gustosamente me pongo en contacto, o nos ponemos en contacto y le mando alguna publicación o alguna idea. Bien. Hemos dicho que se forma cuando atraviesa determinados ciclos térmicos. Pues bien, tenemos que ir al diagrama de equilibrio parcial en este caso. Hacemos una línea isoconstitucional, vemos para determinados porcentajes de cromo y de níquel, que es donde estamos ubicados en los aceros inoxidables dúplex. Aquí tendríamos los dúplex y aquí vemos toda la evolución que puede experimentar el sistema. Aquí estamos en esta reacción eutectoide que he mencionado anteriormente. Y conforme bajamos, vemos que hay unas fases secundarias que las podemos entender muchísimo mejor en los diagramas T, temperatura, tiempo, transformación, que tanto nos gustan y que tanto en su día, cuando éramos alumnos, nos costaba entender. O curva de la S, TTT o curva de la S. Pues bien, podemos ver un ábaco, un compendio de fases secundarias que se forman en distintos rangos de temperatura, y quiero resaltar que la fase sigma se forma, nuclea en estos rangos de temperatura. Aquí pongo ambos porque los diferentes autores hablan de ambos rangos, en torno entre 600, 950 y 1000. Lo que hay consenso en la comunidad científica es que la velocidad de propagación es muy elevada una vez que ha nucleado entre 850 y 900 grados centígrados. Por lo tanto, nuestro propósito para poder hacer esta investigación es: vamos a nuclearla, vamos a propagarla y después vamos a ver cómo podemos identificar y caracterizar. Aquí ven un diagrama comparativo de las curvas de la S por los aceros superdúplex en relación de aceros dúplex. Pueden apreciar cómo el tiempo que necesita la fase sigma para nuclear en los aceros superdúplex es inferior a los aceros dúplex. Bien, ¿por qué suscita problemática los aceros inoxidables dúplex la formación de estas fases secundarias?
He comentado sigma, pero hay más. Porque esos ciclos térmicos se alcanzan en procesos de conformado, extrusión, laminación en frío, en determinados tratamientos térmicos que se pueden hacer in situ o en el ciclo térmico inherente de una soldadura, independientemente de la tecnología que estemos utilizando. Por ejemplo, resistencia eléctrica, las energías aportadas son muy elevadas. Si atravesamos en algún momento esas temperaturas que hemos dicho antes, estas fases secundarias se van a formar. Aquí tenemos la estructura con fase sigma. Estas siempre negras es la fase sigma. Y esto es lo que hace la fase sigma si aparece. Fíjense, aumenta la dureza. Desde el punto de vista de resistencia en materiales, esto es una ventaja. Pero, ojo, ya saben que son propiedades que son opuestas, tenemos que balancearlas. Al mismo tiempo aumenta la dureza, de acuerdo, pero penaliza tremendamente la tenacidad, la ductilidad y la resistencia a la corrosión, generalmente debilitando la fase que inicialmente era la más fuerte, la más resistente, la más fuerte. Aquí estoy empleando un término casi, de la mitología griega, la más resistente, digo fuerte porque es la idea que hemos cogido en la primera diapositiva. Además, esa fase sigma, debido a su propia estructura y a veces a estar sobresaturada, son puntos iniciadores o nucleadores de grieta. El factor de intensidad de tensiones puede alcanzar valores en determinadas circunstancias realmente bajos y provoca ataques selectivos. Puede actuar como fase catódica respecto a otras fases que obliga a que sean anódicas dentro de mi acero, es decir, vías de corrosión in situ. En definitiva, rompen la distribución de elementos químicos en mi material y en algunos puntos particulares provoca sobresaturación. Antes dije fase sigma. Generalmente se habla de fase sigma solo, pero en la realidad con fase sigma también se está denominando la austenita secundaria, esas fases secundarias que dijimos antes que eran perjudiciales y que hemos visto en los diagramas PTT. Nitruros, carburos, la fase Chi y la fase ferrita prima. Aquí están identificados en microscopía electrónica de barrido con retrodispersados las distintas fases más notorias. Estas de acá ahora veremos identificadas en puridad con una propuesta de formación de fases. Bien, vamos a intentar caracterizar, y para eso, como siempre en investigación, tenemos que ver estudios previos. Que sepan que hay numerosos estudios para porcentajes de fases sigma en los materiales y pueden llegar a tener fases sigma hasta un 30, hasta un 32%, extraño, pero sí. Y se han realizado fundamentalmente en chapa. Hay escasez de estudios en tubería, con soldadura o sin soldadura, pero hay escasez de estudios. Es decir, soldadura con cordón o sin cordón. Generalmente hay escasez, porcentajes bajos. Yo he puesto hasta 1. Bajos en algunos contextos podría ser hasta 3. Y que sepan que es inédito, son inéditos los estudios para porcentajes muy bajos. Para reseñaré la tesis doctoral que he tenido el honor de dirigir cuando un colega de la Universidad Pública de Navarra, en donde se han realizado estos estudios. Este señor se está preguntando, bueno, nuestra soldadura, que era de un acero superduplex, ¿qué ha pasado tanto en el cordón como en la zona afectada térmicamente? Pues bien, la pregunta que tendríamos que hacernos es, antes de vender ese material, ¿cuál es el porcentaje admisible que puede permitirse una acería antes de vender sus productos, como un corrugado, una tubería, antes de vender su producto al mercado? Porque tras sus procesos de tratamientos térmicos puede que ya tenga fase sigma en esa microestructura. Pues esto es lo que voy a explicar. Si la garganta lo estoy forzando, pues yo no sé cómo era. Esto es lo que voy a intentar explicar con más detalle. Detectar la fase sigma
evaluar su efecto en las propiedades mecánicas, polarizo la tensión en dureza y la resistencia a impacto analizando la fractografía o el aspecto de la superficie de rotura y ver la resistencia a corrosión localizada. Para hacer una caracterización microestructural se pueden emplear técnicas desde microscopía óptica hasta microscopía electrónica de transmisión, es decir, podemos coger todos los rangos, y aquí voy a mencionar lo más notorio o lo más anecdótico por llamativo y porque no estaba realizado previamente. Esto es un trabajo conjunto que se ha realizado o que ha realizado con el grupo de la profesora Jorges de la Universidad de Barcelona, que se ha publicado recientemente. En primer lugar, cuando hacemos el ataque para hacer estos estudios metalográficos, no todos los reactivos de ataque son satisfactorios. Aquí pongo como un compendio de reactivos de ataque y aquí ven una imagen tomada, esta sí, con microscopía electrónica de barrido atacada. Después nos dimos cuenta que era mejor no atacarla nunca, en donde el contraste de fases no es bueno, pero no solamente eso, es que la fase ferrita la corroe, por tanto fuera. Sin embargo, acá, después de hacer muchos ensayos, pues vimos que, dada la composición química de algunas fases, en particular la fase Chi, muy rica en molibdeno, presenta un aspecto, un color blanco muy brillante en contraposición con ese blanco característico que presenta la fase sigma, si era capaz de hacer un contraste perfecto entre todas las fases cuya composición después se analizaba mediante análisis de rayos X por energías dispersivas. Aquí se ve las líneas rojas y características del cromo, en donde es más rico la fase sigma, y las líneas amarillas identificativas del molibdeno. Aquí vamos a ver a continuación, presten un poquito de atención, a la influencia que tiene hacer un tratamiento en horno, es decir, un ciclo térmico, en donde vamos a potenciar la nucleación y propagación de fase sigma, en este caso particular, en un acero inoxidable superdúplex. Estos aceros han estado, a excepción de este ST sin tratamiento, tal y como llegó, nos lo dio la acería, laminado en frío, en cortina de agua, sin tratamiento. Los demás que voy a poner a continuación han estado a 850 grados centígrados en horno durante determinado tiempo y después se templaron en agua sin agitación. 12 minutos en horno, aún no hemos visto nucleación de fase sigma. 13 minutos en horno, hemos podido detectar 0,06 por análisis de fase de contraste, 0,22% para 15 minutos, fíjense el factor de correlación. Para 16 minutos duplicamos, solamente aumentamos un minuto y aumentamos el porcentaje, duplicamos un factor de 2. 21 minutos, un orden de magnitud, fíjense cómo está reactivado cinéticamente la nucleación de la fase sigma. Y por último, para 25 minutos, 18. Es decir, aquí prácticamente casi un factor de 4, 3,6 para 25 minutos. Fíjense el contraste entre el material de partida sin fase sigma y este material que se ha quedado el pobre destruido. Es que la fase sigma destroza la fase ferrita, es que la elimina del mapa, es que se la quita, es que absorbe todo el cromo y molibdeno que tenía la fase ferrita inicial. Aquí tienen detalles microestructurales, estamos caracterizando por distintas, en este caso todo microscopía electrónica de barrido, dispersados, y esta la quería resaltar porque este material también tiene fases secundarias que hemos dicho antes y para poder detectar los nitrilos y carburos tenemos que ir ya a unas resoluciones y unos aumentos considerables. En este caso se ha llegado hasta 5000 y aquí ven el contraste entre la fase sigma y la fase chi. Ahora veremos la evolución entre todas ellas.
También he presentado esta técnica para que vean cómo la microestructura es diferente en estudios realizados con chapa respecto a tubo, con el mismo tratamiento. Estas micrografías están tomadas a los mismos aumentos. Lo que ocurre es que el historial térmico que tiene el material es diferente. En este caso la chapa era de 3 milímetros y en este caso el tubo tenía un espesor, si no recuerdo mal, de 12. Pero tenía un historial térmico, no es lo mismo un tubo sin costura que una chapa. Pues bien, se hicieron las líneas de evolución de composición a lo largo de las distintas fases y se puede apreciar conforme aumenta el tiempo de tratamiento el porcentaje, quiero remarcar, en la fase sigma y en la fase chi, cómo aumentan esos elementos fundamentalmente alfágenos, cromo y molibdeno. Están indicando que están captando ese cromosos elementos de otras fases adyacentes. ¿Por qué me detengo tanto en la fase chi? Ahora lo explicaremos en breve y antes de pasar a esa formación de fase sigma, comentar que hay otra técnica para poder caracterizar las fases, por supuesto, más caracterizar las fases, caracterizar su estructura cristalográfica, que es la difracción de rayos X. Pues bien, la aplicamos y solamente pudimos detectar la fase sigma debido a su estructura tetragonal, la fase ferrita, austenita, cúbica centrada en el cuerpo y en las caras respectivamente, la fase sigma tetragonal. Solamente se pudo detectar para muestras con porcentajes de fase sigma elevadas, pero las otras fases secundarias, esto es austenita secundaria, fase chi, carburos y nitruros, no fuimos capaces de detectarlos. A modo de ejemplo, decir el modelo que la fase chi es una fase de una estequiometría bastante compleja y que se mueve en un rango composicional muy difícil de definir. Estos son los mecanismos propuestos para poder entender el momento en donde nuclea cada fase secundaria y va propagando hasta que aparece y se establece como rey el jaque mate a la fase ferrita, la fase sigma. Y es que da el jaque mate en 3 pasos prácticamente. Bien, este modelo se ha propuesto por el doctor Argandoña, en donde defendió su trabajo de tesis doctoral, tesis que codirigido con el doctor Berlanga, ambos de la Universidad Pública de Navarra. Pues bien, inicialmente tenemos nuestro material ferrítico austenito. Bien, a ese rango de temperaturas precipitan en las zonas del límite de grano los nitruros de cromo, que son los nucleantes del resto de las fases. La siguiente fase que se ubica es la austenita secundaria. Es esta que se ubica aquí, en este rango. Es como que los nitruros van dejando espacio. A continuación, esos nitruros se van expandiendo y van invadiendo literalmente el volumen, la zona que ocupaba la fase ferrita. Después los nitruros se van adoptando una forma bastante alargada, se van alargando, siempre movidos por la difusión de esos átomos, que no olvidemos que son bastante grandes. El radio atómico del cromo y molibdeno son radios considerables en relación a otros, son sustitucionales, por supuesto. Después aparece la fase chi sobre esos nitruros de cromo, pero no los consume. Y después la fase sigma aparece consumiendo a esa fase chi que dije antes, muy rica en cromo y molibdeno. ¿Y al final qué tenemos? Pues al final quedan restos de nitruros, de carburos, pero se establece como tal la fase sigma. La fase sigma en unos porcentajes realmente notables. Este trabajo de acá también se ha publicado recientemente y esta microestructura se ha presentado en la revista Material Characterization, repito, con el grupo de la profesora Yorka. Ven esta secuencia los últimos pasos y aquí se justifica que todo esto está ocurriendo
por un problema de difusión. Y que al final, quizá la respuesta a esa pregunta de la conferencia es ¿por qué afecta tal? Pues por una difusión de cromo y molibdeno rompiendo el equilibrio inicial composicional que tenía cada fase dentro del material. Aquí tienen otro detalle en donde vemos el porcentaje volumétrico tan notable que presenta la fase sigma, en donde todavía queda un poco tímidamente de fase chi, detallando los carburos de cromo y esos nitruros de cromo que antes dije que se elongaban hacia la dirección de la fase ferrita. Todos estos pasos han permitido hacer unas cinéticas de formación. Si relacionamos el porcentaje de formación de fase sigma que se ha detectado en la microestructura en relación al tiempo que ha estado en el horno a 850 grados centígrados, vemos que cuesta, inicialmente hay un tiempo de inicio de cuesta, la energía de activación es elevada para movilizar esos átomos sustitucionales, pero una vez que se forma, ¡shak!, propaga a unas velocidades realmente notables. Por tanto, la energía, digamos, de nucleación de formaciones es muy elevada, pero luego la de propagación realmente es mucho más baja en relación a la primera. Pues una vez visto la joya de la corona, que es la fase sigma, fase dura, fase que elimina, absorbe átomos que tenía la fase ferrita, que puede llegar a anularla localmente, que nuclea en puntos triples, que son nucleadores potenciales de beta. Vamos a ver qué efecto tienen las propiedades mecánicas. Pues vamos a enfocar la dureza, porque ensayos mecánicos de reacción, por ejemplo, no dan unas conclusiones que puedan establecer aseveraciones bastante fidedignas. Bien, vamos a empezar por la macro. Hemos hecho macro, micro y nano. La macro, decir que no está medida por la propia geometría del indentador, no es válida para poder medir la dureza de la fase sigma per se e incluso el efecto que puede tener en el material. Aquí, por ejemplo, ven para un acero, en este caso particular duplex 2205, como sin fase sigma hasta un 27% de fase sigma sí aumenta 10 unidades. Pero para porcentajes muy bajos, esta fluctuación que tenemos de 22 a 25 con 1,2, yo les aseguro que hay que cogerlo con cautela. Yo he cogido una de las muchas gráficas que hemos hecho. La repetitividad es compleja. Aquí cuando estamos inventando toda la microestructura, no la fase sigma. Somos incapaces. Pues pasamos a la microdureza. La microdureza, aquí ven la pirámide del indentador de punta de diamante con las dos diagonales características. Aquí tenemos la fase austenita, microscopía óptica, electrónica de barrido, la ferrita y la austenita. Y aquí tienen sus valores. Pues bien, con esta técnica se es capaz de indentar la fase sigma para porcentajes muy elevados, pero ojo, no distingue las otras fases secundarias que están allá, muy próximas a nivel de nano. Esos chi, esas fases chi, esos carburos y nitruros. Y es que además la redistribución de nitruros en cuanto a geometría, tamaño y ubicación también puede alterar. De acuerdo, para porcentajes muy elevados sí se ha visto que la dureza en escala Vickers a 0,01 de carga es notablemente superior. Pero repito, la fase sigma más esas otras fases secundarias. Y por último vamos a la nanodureza, evidentemente, como siempre, siguiendo la normativa correspondiente. Y aquí una tendencia similar. Para porcentajes muy bajos es muy difícil poder determinar la fase sigma.
Vamos a explicar esto un poco más. Si estoy haciendo una nanoindentación, ¿cómo no voy a ser capaz de determinar esa fase en porcentajes tan pequeños si mi nanoindentador es capaz de todo? No, no es capaz en este caso particular porque la fase sigma presenta una rugosidad extraordinaria y la preparación de las probetas es harto compleja. Presenta una orografía muy extensa, con determinadas morfologías o determinadas aristas, crestas, valles. Por lo tanto, indentar en esa fase es muy difícil. Poder promediar y decir la dureza de la fase sigma es tal, hoy por hoy todavía no la hemos podido confirmar. Hemos hecho, pero necesitamos todavía más. Te explico un poco más con detalle. Esto de acá es la fase sigma, visto con microscopía de sonda de barrido. Aquí tienen las microscopías ópticas y la microscopía de sonda de barrido. Bien, el protocolo es el siguiente. Se ubica la fase austenita, se ubica la fase ferrita y aquí, por ejemplo, sí, para poder establecer las durezas medias de austenita y de ferrita, se toma la zona correspondiente, estos puntitos de aquí o estas pequeños crestas son las marcas del nanoindentador en la austenita y aquí tenemos en la ferrita. Y se ha podido establecer unas durezas medias. Fíjense cómo la austenita presenta esta dispersión a 1,19. ¿Por qué? Si esperábamos otros valores o mucho más elevados, o por lo menos acá no, o aquí, por ejemplo, se esperaba que la dureza media iba a ir disminuyendo porque sus elementos reforzantes se han ido a otra fase. ¿Por qué? Porque en investigación 2 más 2 no son 4. Y es que siempre esperamos unos resultados, pero a veces esos resultados no se obtienen. ¿El por qué? Pues hay que seguir investigando. Vamos a ir al porcentaje, en este caso particular, a una probeta con un porcentaje muy elevado de fase sigma. Fíjense en la topografía, fíjense en la orografía, parece la superficie de Marte, tal y como nos mandan las imágenes. ¿Es posible nanoindentar aquí? Si es que el indentador no es capaz de posarse. Pues bien, aquí presento algunos números de nanoindentaciones en función de los valores de dureza en azul y del módulo de elasticidad en rojo. Pues fíjense, para la fase sigma, este es el esperado y este es el esperado. El esperado, porque solamente hemos encontrado un artículo científico que haya hecho nanoindentación en fase sigma que ha aparecido en aceros inoxidables austeníticos, porque los aceros inoxidables austeníticos tampoco están exentos de la fase sigma. Por lo tanto, que sepan que ¿qué podemos hacer ahora? Será la pregunta final. ¿Y cómo? Pues preparar, ajustar técnicas para preparar mejor la superficie y jugar con la nanoindentación, intentar buscar otro tipo de indentador. Resistencia al impacto. Que sepan que hay una fuerte influencia de la distribución de la fase sigma en la nucleación de la grieta, que hay muchas vías de propagación de la grieta y que tenemos o que hemos observado distintos tipos de roturas, desde frágiles a mixtas a dúctiles. Y tenemos todo el compendio. Aquí ven los valores de resistencia e impacto sin fase sigma y cómo con el aumento reciente de fase sigma, incluso en porcentajes muy bajos, aquí ya reducimos un factor de 4 la resistencia e impacto hasta llegar a valores realmente irrisorios, comportamiento extremadamente frágiles. Aquí tienen el aspecto de la probeta Charpy o la deformación plástica asociada en la propia probeta, en la macro, y aquí vemos el aspecto para porcentajes muy elevados en donde ven la rotura limpia con estas grietas de acá que nos está indicando que ahí la grieta ha avanzado a gran velocidad. Aquí tienen un sketch, un compendio de varias fractografías para el mismo acero. Este es un dúplex con distintos porcentajes de fase sigma, coalescencia de microhuecos,
rotura mixta, y para distintos aceros 2205, 2507, dúplex, superdúplex, respectivamente, semiclivaje. Ojo, este con menor porcentaje de fase sigma nos da rotura. ¿Y cuál es el efecto de la resistencia a la corrosión para acabar este bloque? Pues esto yo creo que ya asusta un poco. Aquí estos huecos de acá son huecos, son vacíos. Aquí ha desaparecido el material. Que sepan que estos ensayos, para hacerlos, son muy sensibles a la rugosidad superficial de la probeta que hemos seleccionado y que dependen tremendamente de la concentración de la solución del ensayo con la cual vayamos a experimentar. Se han hecho ensayos para poder determinar la temperatura crítica de picadura y lo hemos hecho por dos métodos. Por el método ASTM G150, es un método potenciostático cuya normativa lo especifica perfectamente, y aquí es un método totalmente o sí o no, es determinístico. Observo picadura o no la observo. En este caso particular, resaltar que es un método muy rápido y se ha obtenido correlación entre la temperatura crítica de picadura y el porcentaje de fase sigma. Hay otro método, que es el método ASTM G48, que se suele emplear más para materiales con porcentaje de fase sigma bajos y consiste en hacer una inmersión. También se suele llamar en la industria, en el ámbito científico, ensayo de inmersión. Seleccionamos un electrolito bastante acidulado, se mantiene durante un tiempo y se hacen distintas temperaturas en ensayo y al final determinamos si hay corrosión por picadura o no, si la profundidad de la misma, no el diámetro, si la profundidad excede los 25 micrómetros. Aquí tienen distintos aspectos para cortes transversales, para distintas muestras, pero lo que quiero que se fijen es cómo esa temperatura, critical pitting temperature, que es el acrónimo de inglés, cómo disminuye tremendamente con el aumento del porcentaje de fase sigma del material. Es decir, ya vemos que tiene un efecto totalmente nocivo en la resistencia frente a este tipo de corrosión. Para poder ver la corrosión localizada, hemos realizado los ensayos ASTM G6186, que emplean las medidas de polarización potenciodinámica cíclica, con distintas variables. Esto está totalmente estipulado en la normativa. Para el acero inoxidable dúplex se han hecho barridos de 0,16 milivoltios por segundo. En la dirección anódica se llega a una corriente máxima y después se revierte la dirección de polarización. Lo que quiero que les quede claro es que para determinados porcentajes de fase sigma no se ha observado ataque. Para otros porcentajes hay un ataque selectivo de la fase ferrita, es decir, actúa anódicamente respecto a la fase. ¿Qué fase? La fase ferrita actúa anódicamente respecto a qué otra fase. ¿Cuál es la otra fase que hemos dicho que está cogiendo el protagonismo absoluto respecto a la fase sigma? Y sin embargo, para ya porcentajes muy elevados, esta es la vista frontal, este es el corte transversal en una picadura, la picadura nuclea en ferrita. Pero ojo, aquí esto ya es más grave en corrosión. Nuclea en ferrita, pero es que va propagando también en la austenita, con diámetros de picadura de hasta 200 micrómetros. Esto ya es mucho más grave. Pues bien, para otros pHs hemos acidulado, para otros pHs, vean la tendencia de estas curvas potenciodinámicas cíclicas y podemos ver que se ha observado tanto ataque selectivo en la ferrita como picadura, pero para el caso de pH muy ácido, inherente a la actividad, por ejemplo, petroquímica, hay corrosión generalizada. ¿Ahora, generalizada en pH muy ácido? Pues claro que sí, porque hay un
una especie de pugna por el pH que existe en el fondo de la picadura. En el fondo de la picadura el pH es beta estable cuando adquiere el valor entre 2 y 4 y se hace estable cuando ya es inferior a 2. De tal forma que se producen estas reacciones electroquímicas en donde quiero resaltar estos hidróxidos que se están depositando sobre el material que da lugar a esa corrosión generalizada para pHs muy ácidos. No olvidemos que aquí tenemos los protones, los cationes y las reacciones electroquímicas siguen avanzando. Pues una vez visto esto, esbozar estas conclusiones que me imagino que ustedes han ido pues ya adelantando y que son las siguientes. Los aceros inoxidables duples espero que no se hayan asustado porque son una excelente opción en la selección de materiales para aplicaciones que van a estar en situaciones de servicio en condiciones incluso muy hostiles. Actividad, por ejemplo, gasística, petroquímica, offshore, por ejemplo, textil, papelera, ingeniería civil, cuando el hormigón se está carbonatando y además está contaminado con cloruros. ¿Por qué no? Para un pantanal, ¿por qué no vamos a reforzarlo? ¿Qué es necesario? Controlar y conocer aquellos tratamientos, procesos que pueden inducir la nucleación y precipitación de la fase sigma debido al efecto nocivo que acabamos de observar, sobre todo porque altera la composición inicial que tenía mi material, la redistribución de elementos químicos. Y consejo, tengan las herramientas adecuadas para vigilarlas, porque a veces en servicio aparece un fallo y no se sabe cómo abordarlo. Y en muchos casos, responsable único ha sido la formación de fase sigma. No puedo acabar sin hacer un agradecimiento, como pueden imaginar, llevo 10 años trabajando con estos aceros, pero mucha de la información que he presentado aquí está publicada, como decir casi toda, ha sido actividad de trabajo en conjunto con el doctor Berlanga de la Universidad Pública de Navarra, el doctor Berlandonia del CEMITEC de Navarra, la doctora Yorka Ischen de la Universidad de Barcelona, doctor Lichard de la Universidad Tecnológica de Viena, en Austria, la doctora Rodríguez de la Universidad de Cantabria y del doctor Luis de la Universidad Michoacán de México. No sé si aquí ven la fase sigma o la fase ferrita. Pues muchísimas gracias por su atención y me tomo una licencia de Forges. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta magnífica charla y por el esfuerzo que has hecho forzando tu voz, pero tenemos un oído estupendo y ha merecido la pena escucharte. Nos has contado cosas muy interesantes. No sé si alguien de nuestro auditorio quiere hacer alguna pregunta. Este sería el momento, aunque no la vais a hablar mucho más, por favor. Yo tenía varias dudas, pero si me permites solamente una. Si volvemos cuando estabas con las durezas, o las nanodurezas, mejor aquí, me ha sorprendido que tengas este cambio tan intenso. ¿Sabes a qué puede ser debido? No lo hemos podido comprobar. Inicialmente podemos pensar que es debido al níquel, a esa muestra en particular y al níquel, pero lo que he dicho antes, siempre hay datos que se esperan en investigación, pero siempre hay una dispersión. Entonces no lo hemos podido justificar. Yo presento lo que hemos obtenido. Sí. La pregunta es, como tú no haces preguntas, si no, podíamos dar una explicación. No lo hemos podido justificar, quizá puntualmente, porque ese material ahí tuvo una concentración más elevada de níquel y manganeso, como elementos alfágenos que son, calmágenos que son. Muchas gracias. Y hay por aquí una pregunta, voy a pasar el micrófono para que se oiga bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla, personalmente me ha gustado mucho, además mucha experiencia de las clases, está muy bien. Mi nombre es José María Bastida, soy del CENIT. Gracias. Entonces, yo me voy a referir un poco a corrosión. Es que ha puesto curvas que son muy interesantes, las curvas cíclicas estas. Y entonces, en un momento
es que esto está pasivado, bueno, está pasivado. Cuando la curva está de retorno, fíjate que es prácticamente lo mismo que material. Entonces hay incluso más otra, que fíjate, allí en la curva de la derecha, la de retorno, que es prácticamente lo mismo. Entonces has dicho que parece ser que hay un proceso de absorción de esos óxidos que se están formando dentro de la picadura. No, absorción no. El óxido queda depositado externamente. No, la absorción queda externamente. Absorción con D. Sí. Con D. Entonces, si la proceso, absorción es la absorción superficial. Sí, entonces eso, no habéis intentado hacer curvas de impedancia, porque a lo mejor... Es la etapa que se va a empezar ahora con los de tesis doctoral. A lo mejor las curvas de impedancia podrían estar indicando... Es un tema complicado, porque además la reproducibilidad es muy compleja y esto en curvas de impedancia es a baja frecuencia, y a baja frecuencia realmente donde está todo el problema, porque hay que dar mucho tiempo al ensayo, pero podría ser interesante. Es que en materiales que se pasivan, estamos evaluando, cuando ya se han hecho algún ensayo, en vez de hacer polarización potenciodinámica, hacer potencioestática, ver la relación entre la intensidad de corriente y el tiempo, porque así dan unos valores mucho más fidedignos que a la hora de hacer potenciodinámicos. Y otra cosa que podría ser muy interesante es, ya sé que es un tema muy complejo, intentar medir pares galvánicos, como tal. Sí, lo estamos haciendo. ¿Ah, sí? Lo estamos haciendo con un dispositivo que hemos diseñado que se llama Octopote y hacer pares galvánicos entre las fases presentes. Ya lo estamos haciendo con unos aceros de API, unos aceros de la industria petroquímica, y ahora vamos a aplicar a los aceros inoxidables superduplex con ferrita. Y ahí no tenéis ningún resultado de valores que hay. Estamos empezando ahora. Es que hay unos datos por ahí en la literatura que se refiere a un caso al que te has referido, que es como de soldadura. El caso de Snide Corrosion, corrosión por filo de cuchillo. Entonces ahí, la fase delta es peligrosa desde el punto de vista de la corrosión a partir de un 6%. Y entonces nosotros tenemos resultados donde con la fase delta llega a haber una diferencia de potencial de hasta 125 milivoltios. Eso desde el punto de vista electroquímico es complejísimo, es enorme, eso se está destrozando el material. Pero nada más, muy bien y me ha gustado mucho su charla. Usted me dio clase a mí de doctorado. ¿Ah, sí? Sí. Mala noticia porque ya sé que ya soy muy viejo. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por la magnífica charla. Ha habido un buen maestro y una excelente alumna, lo cual me alegra. Es algo reconfortante encontrar personas que saben enseñar, personas que saben aprender y vuelven a enseñar a nuevas generaciones. Así que yo creo que por ello vamos a dejar que tu garganta descanse y esta casa es tu casa, ya lo sabes. Estás invitada para cuando quieras volver a deleitarnos. Y esperemos que con mejor garganta que el castigo que has tenido. Sí, perfecto. Muchas gracias. Gracias.